Bien, y vamos a comentar algunos detalles importantes dentro del formulario. Volvemos a la edición de formulario, pinchamos en el formulario de prueba. Bien, al acceder a la edición de formulario nos aparece en respuesta un numerito entre paréntesis. Ese es el número de respuestas que hay en nuestra base de datos. Bien, una pestaña importante va a ser se aceptan respuestas. Ahora mismo está la opción de se aceptan respuestas, es decir, que el formulario puede ser rellenado todas las veces que nosotros queramos, pero si queremos cortar mmm, que la gente siga rellenando el formulario y que esa información siga llegando a la base de datos, pues simplemente pinchamos aquí y automáticamente ya no aceptaría la base de datos más respuestas. Bien, en este caso yo voy a volver a poner que se sigan aceptando respuestas. Bien, también desde aquí se pueden ver las respuestas que se van dando en el formulario. ¿Vale? No aparece en nuestra base de datos. Cerramos. Abandonamos página. Bien, cuando nos aparece ese mensaje de abandonar página, quiere decir que no ha terminado de procesar la información y al darle a abandonar página se puede perder información de la base de datos. En este caso, como una base de datos de prueba, a mí no me importa que se pierda información. Bien, cerramos nuestra ventana de edición de formulario. Como he dicho antes, el principal objetivo de los formularios es recoger información, ¿no? Pues bien, pretendo o se pretende que se cree un formulario para recoger información sobre el alumno a la hora de realizar una tutoría y no tener que colgar el típico papel dentro del tablón, en el tablón, y que los profesores vayan rellenando la información. Sobre todo para luego a última hora no tenés que estar, si alguien no ha escrito nada, tenés que buscar al profesor en cuestión y que te rellene eso. Entonces lo podemos hacer todo vía email. Vamos a crear un formulario para pedir información sobre un alumno, por ejemplo. Volvemos a crear otro formulario, le damos a crear formulario, como siempre. Y en este caso el título del formulario puede ser el nombre del alumno. Pues por ejemplo vamos a poner un alumno. Bien, seleccionamos un diseño, en este caso vamos a cambiar el diseño, vamos a poner libros clásicos y le damos a aceptar. Bien, puesto que vamos a pedir información a varios profesores, es importante que no aparezca en la base de datos la información de qué materia es, decir, los profesores que rellenen el formulario, que aparezca qué profesores han sido o a qué materia corresponde. Para ello vamos a crear una pregunta o la primera pregunta que va a ser materia. Pongo 1, materia. Texto de ayuda no le voy a poner y voy a seleccionar un tipo de pregunta que va a ser elegir de una lista y voy a ir metiendo las distintas materias que puede tener ese alumno. Por ejemplo, matemática. Otra opción va a ser lengua. Otra opción va a ser inglés, francés. Bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Ponemos como pregunta obligatoria y le damos a OK. Y ya tendríamos nuestra primera pregunta, que va a ser la materia de la que vamos a poner esa información. Bien, vamos a crear otro tipo de pregunta. Por ejemplo, va a ser una pregunta del tipo test. La pregunta en cuestión va a ser referente al comportamiento. En la primera opción vamos a poner malo. Segunda opción regular. Y tercera opción, por ejemplo, bien. Lo ponemos también obligatorio y le damos a OK. Vamos a crear otro tipo de pregunta
en este caso con respecto al trabajo en clase. Para ello vamos a crear un tipo de pregunta de tipo texto de párrafo. Pues ponemos pregunta 3, trabajo en clase. No tiene por qué ser de tipo párrafo, puede ser una de tipo T o lo que nosotros veamos, ¿vale? La hacemos obligatoria y le damos a OK. Y ya tendríamos de momento 3 preguntas para nuestro formulario. Le damos a ver el formulario para ver cómo va quedando. Y este sería el aspecto de nuestro formulario, donde primero vamos a pedir la materia, luego el comportamiento de ese alumno, de José Salguero Vilches, y el trabajo en clase. Cerramos esta ventana y vamos a seguir añadiendo un par de preguntas más. Bien, ahora vamos a añadir una pregunta para la nota de exámenes. Pues por ejemplo, tipo texto de párrafo. Va a ser la pregunta 4. Va a ser nota de exámenes. Le damos pregunta obligatoria y a OK. Añadimos una nueva pregunta. En este caso va a ser asistencia y puntualidad, que va a ser, por ejemplo, tipo T. Asistencia y puntualidad. Pues, por ejemplo, una primera opción puede ser falta mucho, falta poco, y asiste todos los días. La hacemos obligatoria y le damos a OK. Incluso podríamos añadir una pregunta que sea observaciones. Para ello le damos a añadir elemento, vamos a hacer que sea de tipo párrafo y donde la sexta pregunta sea observaciones. Donde no la vamos a hacer obligatoria, sino que la vamos a dejar como pregunta para que el profesor haga alguna observación o algo que quiera transmitir o alguna información que quiera decir al tutor. En este caso le damos a OK, la dejamos preguntar para que no sea obligatoria, para que no esté obligado a escribir nada. Le damos a OK y vemos el formulario. Y ahí tendríamos nuestro formulario para recoger información. Cerramos. Bien. En este caso no sería necesario crear una base de datos, puesto que ya una vez que se crea un primer formulario, todos los demás formularios automáticamente van generando su propia base de datos. Por eso el mensaje no aparecía en el formulario que creamos anteriormente aquí, ya no aparece, sino que automáticamente ya aparece ver respuesta. Bien, yo este formulario, por ejemplo, me lo voy a enviar a mí mismo y voy a hacer un par de respuestas del formulario. Le doy a enviar formulario, me lo vuelvo a enviar a mí, se lo podéis enviar a varias personas, no tiene por qué ser una única persona. Bueno, se lo voy a añadir, lo voy a enviar a otra persona también. Ahí está, ¿vale? Personalizar el mensaje, pues por ejemplo, la madre viene el lunes próximo. Necesito información. Gracias. Le damos a enviar. Bien, y el formulario ya estaría enviado, en este caso, pues a los dos profesores que he puesto ahí. Bien, cerramos nuestra ventana de edición de formulario. ¿Vale? Nos aparece ya el formulario, el título del formulario, que en este caso es el nombre del alumno, y la base de datos de la respuesta. Me voy a ir a mi Gmail y voy a ver el formulario que me he enviado a mí mismo y voy a ir rellenándolo. Correo. En este caso tengo un nuevo correo de mí mismo. El asunto José Salguero Vilches, que sería el alumno, y vamos a ir rellenando el formulario pues a partir del enlace. Pues, por ejemplo, vamos a seleccionar primero la materia,
por ejemplo, matemática, comportamiento, pues lo que nosotros veamos, trabajo en clase. Nota de exámenes. Por ejemplo, 0. Segundo examen, un 1. Asistencia y puntualidad, pues por ejemplo, falta mucho y si queremos poner alguna observación, la ponemos. Y automáticamente le damos a enviar. Y ya estaría la respuesta para la materia de matemática. Por ejemplo, vamos a hacer otra, va a enviar otra respuesta, pero vamos a cambiar la materia. En este caso vamos a poner lengua. Por ejemplo, comportamiento regular, trabajo en clase bien. Nota de exámenes, primer examen, por ejemplo, un 10. Asistencia y puntualidad, falta mucho. Observaciones, es un pues, alumno. Y le damos a enviar. Bien, voy a cerrar ya esta ventana, no voy a enviar más respuestas y vamos a ver la base de datos cómo queda. Cierro también la ventana del correo y me quedo con la ventana de Google Drive. Nos vamos a la base de datos del formulario, en este caso sería el título del formulario y entre paréntesis respuesta, y podemos ver las dos respuestas que hemos enviado a continuación. En este caso para matemáticas, pues el comportamiento es malo, el trabajo en clase no hace nada y así sucesivamente. El objetivo de esto es agilizar el proceso para recoger información, ¿vale? A través del correo. Bien, cerramos esta ventana y un último detalle dentro de la edición de formularios. Nos vamos dentro de un formulario, por ejemplo uno de los que hemos creado, el que hemos creado de este alumno, José Salguero Vilches. Bien, si nosotros necesitamos modificar alguna de las preguntas que hemos hecho, para modificarla simplemente situamos el ratón encima de una de las preguntas y aparecen tres pestañitas. Una pestaña que va a ser modificar, otra que va a ser duplicar, por si queremos hacer una pregunta parecida, pero ¿vale? Por ejemplo, no aparecen los mismos datos que la pregunta anterior, pero nos da la opción de modificarlo. O si queremos eliminarlo, pues simplemente le damos a la papelera y se elimina. Bien, cerramos la edición de formulario. Antes de acabar el vídeo, imaginemos que queremos enviar varios formularios para distintos alumnos. Pues ya que tenemos creado este formulario para este alumno, lo que podemos hacer en vez de volver a crear otro formulario, simplemente lo que podemos hacer es crear una copia de ese formulario. Simplemente pincharé, seleccionaré el formulario y le daré a la opción de más. Y a continuación lo único que tendré que hacer es crear una copia. Entonces lo que ha hecho Google Drive es crear una copia justamente de ese formulario. Ya me aparece como copia de José Salguero Vilches. En este caso tendré que cambiarle el título al formulario para que no sea del mismo alumno. Pues pinchamos en la edición del formulario, en copia de José Salguero Vilches, y lo que vamos a hacer es cambiarle el título. Pues, por ejemplo, vamos a ponerle título Antonio Sánchez. ¿Vale? Bien, este nuevo formulario, que es copia del anterior, todas las respuestas no van a ir a la base de datos del original, sino que va a tener una nueva base de datos. Bien, por último, cierro la ventana y nos fijamos que ya este formulario tiene su propia base de datos. Bien, si queremos cambiar, perdón, antes me he equivocado porque no es cambiarle el título al formulario, sino que quiero es cambiar el nombre del archivo, simplemente selecciono el archivo, le damos a la opción de más y le doy a cambiar nombre. Pues en este caso pues vamos a poner el nombre del alumno. Le damos a aceptar
y este también lo vamos a modificar. Lo vamos a llamar igual, Antonio. Pero para distinguirlo del anterior Antonio le ponemos que es la base de datos, que en este caso respuesta.